Cuando el primer disparo resonó en el aire, la lluvia fina se convirtió en un telón de fondo inquietante para la improvisada columna de soldados. En las afueras de Guadalajara, la tensión era palpable. Los hombres, con los nuevos cascos soviéticos, sentían la promesa de una protección que parecía inquebrantable. Sin embargo, lo que se avecinaba era un desafío que pondría a prueba no solo los cascos, sino la propia noción de lo que significaba estar a salvo en medio del caos. En ese instante de miedo y expectativa, la verdadera historia de la innovación frente a la adversidad estaba a punto de desvelarse. Mientras el eco del disparo aún reverberaba en el aire, Miguel, un joven soldado de apenas 20 años, sintió que su corazón latía con fuerza. Había estado entrenando durante meses, pero nunca había imaginado que el momento de la verdad llegaría de forma tan abrupta. La adrenalina lo invadió, mezclándose con el olor a tierra mojada y pólvora, creando una atmósfera densa que lo envolvía. Mirando a su alrededor, los rostros de sus compañeros reflejaban inquietud, pero también determinación. Cada uno de ellos se aferraba a la esperanza de que los nuevos cascos comprados a un alto costo les brindaran la seguridad que tanto necesitaban. De pronto, el sonido de un segundo disparo rompió el silencio. Esta vez, el impacto fue más cercano y la tierra vibró bajo sus pies. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era el solo miedo lo que lo consumía, sino una sensación más profunda, el peso de la responsabilidad de proteger a sus compañeros en un momento tan crítico. Las promesas de protección que les habían ofrecido parecían ahora un eco distante, y una pregunta se instaló en su mente. ¿Realmente estarían a salvo? Mientras los hombres se preparaban para el inminente ataque, las memorias de los entrenamientos previos comenzaron a aflorar. Meses de preparación, de caídas y levantadas, de risas y de llantos. Sin embargo, el eco de esa risa se desvanecía rápidamente ante la realidad del combate. La incertidumbre era un compañero constante, y el miedo a perder a un amigo se hacía cada vez más presente. Miguel cerró los ojos un instante, inhalando el aire fresco y húmedo, tratando de calmar el torbellino de pensamientos en su mente. Aquí, en este punto crítico, las decisiones que habían tomado meses atrás se sentían tan frágiles como las gotas de lluvia que caían sobre su casco. Las promesas de un futuro mejor estaban a punto de enfrentarse a la dura realidad de la guerra, y esa confrontación se sentía inevitable. ¿Qué pasará si no es suficiente?, pensó Miguel, su mente divagando entre la esperanza y la desesperanza. La respuesta a esa pregunta, aunque aterradora, estaba a punto de revelarse. El silencio se rompió nuevamente, pero esta vez fue el sonido de las botas de los soldados que comenzaron a marchar hacia adelante. En ese momento, el mundo se redujo a un solo enfoque, el deber. Mientras avanzaban hacia el inminente combate, la lluvia se intensificó, convirtiéndose en un torrente que lavaba el sudor y el miedo de sus rostros. Era un momento decisivo, un instante que definiría no solo la batalla, sino también su comprensión de la guerra misma. La historia de un grupo de hombres luchando por algo más grande que ellos mismos estaba a punto de comenzar, y en su interior, Miguel sabía que la verdadera prueba apenas estaba por venir. Meses antes, en el ardor de la guerra civil, los soldados españoles habían enfrentado la brutalidad de los combates con equipamiento escaso y obsoleto. Desde el inicio de 1936, el panorama había cambiado drásticamente. Las tropas republicanas comenzaron a recibir material bélico de la Unión Soviética, incluidos cascos que prometían ser una mejora significativa. Sin embargo, el costo de estos cascos se medía no solo en pesetas, sino en la vida de aquellos que los usaban, lo que generaba una mezcla de esperanza y escepticismo entre los soldados.
El terreno de batalla era desolador, marcado por trincheras y campos que parecían devorar a los hombres que entraban en ellos. Miguel, un joven soldado, recordaba la primera vez que vio los nuevos cascos, sintiendo una chispa de esperanza. No obstante, muchos eran escépticos, recordando las primeras batallas donde la artillería había hecho estragos. La frustración se había convertido en un compañero constante. En medio de esta crisis, un grupo de ingenieros locales decidió adaptarse a la escasez. Con ingenio, reforzaron los cascos existentes con cuero y acolchado interior, ofreciendo una solución económica por 70 pesetas. La idea de que la supervivencia pudiera estar en manos de innovadores locales resonaba en Miguel. Sin embargo, la división entre los soldados crecía. Algunos defendían el nuevo equipamiento soviético, mientras otros se sentían desalentados por tener que usar un casco adaptado. Las discusiones en la trinchera se tornaron tensas. Miguel se sentía atrapado entre dos mundos, intentando recordarles que lo fundamental era su supervivencia. La falta de unidad podía ser tan peligrosa como el enemigo al que enfrentaban. Las noches eran largas, llenas de pesadillas y preguntas sobre el futuro. Finalmente, el día del combate se acercaba. Las decisiones que se habían tomado meses antes estaban a punto de ser puestas a prueba. Miguel sabía que la batalla no solo sería una lucha física, sino también una prueba de la adaptabilidad y la cooperación entre los hombres. Mientras se preparaba, su mente estaba llena de esperanza y temor, preguntándose si realmente podrían enfrentar el caos que se avecinaba. El peso de la guerra se sentía en sus hombros y en su interior. Una voz resonaba: debemos ser más que soldados, debemos ser ingenieros de nuestro propio destino. La inminente confrontación no solo definiría su futuro, sino también el legado de aquellos que luchaban por un ideal. Con el corazón acelerado, Miguel miró a sus compañeros y se preguntó si la adaptación y la innovación serían suficientes para salir con vida de la tormenta que se avecinaba. El momento central llegó con la embestida del enemigo. La niebla se disipó lentamente, revelando una oleada de soldados rivales que avanzaban con determinación, cubriendo el terreno de batalla con un aire de fatalidad. El sonido de las botas golpeando el suelo se mezclaba con el eco de las balas silbando a su alrededor. Miguel, sintiendo que su corazón latía frenéticamente, se alineó junto a sus compañeros en la trinchera, mientras la lluvia seguía cayendo, repiqueteando sobre los cascos. El aire estaba cargado de tensión, y el aroma a tierra húmeda y pólvora se entrelazaba con el sudor y la adrenalina. Con cada segundo que pasaba, la presión crecía. Cuando el primer impacto hizo temblar el suelo, Miguel sintió el peso de su casco, que se convirtió en su única defensa. La visión se tornó borrosa por el miedo, pero su mente luchaba por mantenerse enfocada, sobrevivir y proteger a sus compañeros. Los primeros disparos resonaron y el caos estalló. Miguel observó a su alrededor, viendo cómo sus compañeros con los nuevos cascos soviéticos caían uno tras otro, conmocionados por el impacto directo de la metralla. En contraste, quienes llevaban los cascos adaptados apenas mostraban signos de daño. La escena se desarrollaba como una danza macabra, y la lucha era brutal y despiadada. El sonido sordo de la lluvia se mezclaba con los gritos de los hombres y el estruendo de la artillería. Sintiendo una ola de desesperación, Miguel se dio cuenta de que esta experiencia no era solo una batalla, sino una lección sobre la adaptabilidad. Esto no es solo sobre los cascos, pensó. Es sobre nuestra capacidad de enfrentar el caos y encontrar la manera de salir adelante. Con cada disparo, su convicción crecía. A medida que la lucha se intensificaba, Miguel se movía entre los soldados, tratando de mantener la calma. La visión de sus compañeros luchando por permanecer en pie lo inspiraba a seguir adelante. Con una voz decidida, gritó:
Mantengan la línea, no se rindan. A pesar del pánico, se encontró en el centro de la tormenta, observando cómo su grupo comenzaba a organizarse con los hombres más jóvenes, encontrando fuerza en su liderazgo. El clímax de la batalla llegó cuando un grupo de soldados enemigos intentó flanquear su posición. Miguel, con un grito decidido, impulsó a su grupo hacia adelante. En un momento de fervor, se lanzaron al ataque, enfrentando al enemigo con renovada determinación. La confusión y el ruido estaban en su apogeo, pero Miguel encontró claridad. La batalla se había transformado en algo más que una lucha por la supervivencia. Era una reafirmación de su voluntad y capacidad para adaptarse. Mientras los ecos de la batalla resonaban en su mente, una frase se grabó en su corazón. A veces, proteger no significa endurecer, sino aprender a ajustarnos a lo que somos y a lo que enfrentamos. Esa idea, cargada de significado, lo acompañaría mucho después de que el polvo se asentara y el silencio siguiera al estruendo. La lucha había dejado huellas, pero también había sembrado la semilla de un cambio que trascendería el campo de batalla. Mientras observaba el desenlace de la batalla, Miguel comenzó a pensar en lo que realmente había ocurrido. La lluvia, que antes parecía un adversario, ahora se convirtió en una aliada que lavaba el sudor y la sangre del campo de batalla. La experiencia dolorosa pero reveladora había dejado una profunda huella en su corazón y en su mente. Sabía que ese día marcaría un antes y un después, no solo para él, sino para todos los hombres que luchaban a su lado. La adaptabilidad de los cascos, un detalle que había pasado desapercibido antes del combate, se había traducido en una supervivencia palpable. Miguel recordó las estadísticas que había escuchado. 19 heridas craneales leves en su grupo con los cascos adaptados frente a 27 conmociones serias en el de los cascos soviéticos. Esa disparidad no era solo un número, era la representación de vidas salvadas, de la capacidad de respuesta ante la adversidad. En medio del caos, él había aprendido que la innovación no siempre provenía de la alta tecnología, sino del ingenio humano. La batalla había mostrado que, a pesar de las diferencias en equipamiento, era la unión y la voluntad de los hombres lo que verdaderamente marcaba la diferencia. Miguel, con su espíritu ahora renovado, se dio cuenta de que su papel no era solo el de un soldado, sino el de un líder. Tenía que fomentar ese sentido de unidad y adaptación entre sus compañeros, asegurándose de que la lección aprendida no se perdiera en el ruido de la guerra. Mientras la calma comenzaba a restablecerse, Miguel se acercó a sus compañeros. Los rostros cansados reflejaban la mezcla de alivio y tristeza por los que se habían perdido. Se reunió con Carlos y Juan, quienes, a pesar de sus diferencias, ahora compartían un vínculo más fuerte. Lo que hemos vivido hoy nos ha mostrado que no es el tipo de casco lo que garantiza nuestra seguridad, sino cómo nos enfrentamos juntos a los retos, dijo Miguel, su voz firme. Carlos asintió, reconociendo la importancia de la adaptabilidad, mientras que Juan, que había defendido los cascos soviéticos, reflexionaba sobre lo que había aprendido. Nunca imaginé que un casco de 70 pesetas podría salvarme más que uno de miles, admitió con humildad. Esa aceptación, esa apertura a nuevas ideas, era lo que Miguel había soñado ver en sus compañeros. Con cada conversación, Miguel se sentía más seguro de que la batalla no había sido en vano. Las lecciones aprendidas eran profundas y resonaban en cada uno de ellos. Habían presenciado cómo la innovación podía surgir del ingenio colectivo, cómo la colaboración podría salvar vidas. Las ideas que habían surgido en las trincheras estaban destinadas a cambiar la forma en que luchaban y se preparaban para el futuro. Mientras Miguel contemplaba el horizonte, sintió que un nuevo camino se abría ante ellos.
La guerra no solo era un conflicto entre bandos, era una oportunidad para crecer, para desafiar las normas y buscar soluciones que no se limitaban a las convenciones. La experiencia del día les había enseñado que, aunque el camino por delante estaría lleno de desafíos, su espíritu y su capacidad para adaptarse eran sus mayores activos. Al final del día, mientras el sol se ponía y la lluvia comenzaba a cesar, Miguel se comprometió a llevar el mensaje de la adaptabilidad y la innovación a cada rincón de su unidad. Sabía que las batallas futuras no solo serían luchadas con armas, sino con ideas y un sentido renovado de colaboración. A veces, proteger no significa endurecer, sino aprender a ajustarnos a lo que somos y a lo que enfrentamos, pensó, mientras la última luz del día se desvanecía en el horizonte, llevándose consigo el eco de la batalla, pero dejando en su corazón la promesa de un futuro más brillante. Con el eco de la batalla aún resonando en sus mentes, Miguel y sus compañeros decidieron que la experiencia vivida merecía ser compartida y analizada. Al día siguiente, organizaron reuniones en la trinchera para discutir lo ocurrido. Miguel tomó la iniciativa de convocar a todos. Se sentaron en círculo, el barro cubriendo sus uniformes, pero el espíritu de camaradería brillaba en sus rostros cansados. Carlos, el ingeniero, fue el primero en hablar. Su voz, temblorosa por la adrenalina del día anterior, reflejaba un profundo sentido de reflexión. Lo que hemos vivido no es solo una victoria en el campo de batalla. Hemos aprendido que la adaptabilidad y la ingeniería local pueden ser más eficaces que cualquier equipamiento importado, dijo, mirando a sus compañeros. A veces lo simple es lo más efectivo. Las palabras de Carlos resonaron entre los hombres. Juan, que antes había defendido el valor de los cascos soviéticos, compartió su perspectiva. No solo se trata del casco, sino de lo que cada uno de nosotros aporta al grupo. La voluntad de adaptarnos y aprender de los demás es lo que nos ha mantenido en pie, reflexionó, su tono más humilde que nunca. La conversación fluyó, y cada soldado compartió sus pensamientos y emociones. Miguel escuchaba atentamente, sintiendo cómo la experiencia compartida tejía un vínculo más fuerte entre ellos. Habían enfrentado no solo al enemigo, sino también sus propias inseguridades y preconceptos. A medida que conversaban, se establecieron lazos inesperados. Algunos compartieron risas, recordando momentos cómicos, mientras que otros no pudieron contener las lágrimas al recordar a los compañeros caídos. No olvidaremos a los que hemos perdido, dijo Miguel. Llevaremos su memoria con nosotros, siempre. La discusión evolucionó hacia cómo aplicar estas lecciones en futuras batallas. Se dieron cuenta de que la innovación y la colaboración podían ser clave para cambiar el rumbo de la guerra. Propusieron establecer un programa en el que cada soldado pudiera aportar ideas sobre adaptaciones y mejoras necesarias en el campo de batalla. A medida que la tarde se convertía en noche, Miguel observó cómo sus compañeros empezaban a sentir un renovado sentido de propósito. La lucha por la supervivencia ya no era solo cuestión de armamento, sino un esfuerzo colectivo por superar las limitaciones de la guerra. La lluvia había cesado, y la calma que seguía al estruendo trajo consigo una sensación de esperanza. Miguel, con su voz firme, concluyó la reunión. Lo que hemos aprendido no se trata solo de adaptaciones físicas, es un recordatorio de que, a pesar de las adversidades, podemos encontrar formas de mejorar y protegernos. Debemos seguir siendo ingenieros de nuestro propio destino, dijo, recibiendo una ola de asentimientos de aprobación. Esa noche, mientras el fuego chisporroteaba y las estrellas brillaban en el cielo despejado, Miguel se sintió más conectado con sus compañeros que nunca. Habían forjado algo más que amistad.
habían desarrollado un compromiso mutuo. La batalla había dejado cicatrices, pero también había sembrado las semillas de un futuro donde la colaboración y la adaptabilidad serían sus mejores armas. Con el amanecer, Miguel sabía que lo que habían compartido afectaría no solo el curso de su guerra, sino también quienes eran como soldados y hombres. La historia que estaban escribiendo era una lección de ingenio y resiliencia que perduraría más allá del campo de batalla. La mañana siguiente trajo consigo un aire de esperanza, pero también la realidad de que la guerra no se detiene por la reflexión. A medida que el sol comenzaba a elevarse en el horizonte, Miguel y sus compañeros se preparaban para enfrentar nuevos desafíos. Aunque sus corazones estaban más ligeros, las tensiones internas seguían latentes. La unión que habían forjado en la batalla anterior iba a ser puesta a prueba en la vida militar diaria, donde las diferencias de opinión y la tensión cultural podían surgir en cualquier momento. A medida que se disponían a realizar sus tareas, comenzaron a escuchar murmullos entre algunos de los nuevos soldados. La llegada de refuerzos trajo consigo distintas ideologías y tradiciones, y algunos soldados eran más rígidos en sus creencias sobre cómo debían llevar a cabo la guerra. ¿Por qué deberíamos aceptar una forma de hacer las cosas que claramente no ha funcionado?, cuestionó uno de ellos, generando un choque con la mentalidad flexible que Miguel y sus compañeros habían adoptado. En lugar de reaccionar de forma defensiva, Miguel decidió abordar la situación. «Entiendo sus preocupaciones», comenzó, intentando mantener un tono conciliador. «Lo que hemos vivido nos ha enseñado que adaptarnos a las circunstancias es clave. No se trata solo de seguir un protocolo rígido, sino de aprender de la experiencia y encontrar soluciones efectivas juntos». Sus palabras resonaron en algunos, pero otros permanecieron escépticos. Mientras se preparaban para una misión de reconocimiento, las diferencias comenzaron a hacerse evidentes. Algunos querían avanzar rápidamente, mientras que otros preferían un enfoque más cauteloso. Miguel, sintiendo la presión, convocó a todos a una reunión. «Estamos aquí para luchar juntos, y eso significa escuchar y respetar las opiniones de todos», dijo, enfatizando la importancia de la colaboración. Propuso que hicieran un plan que combinara ambos enfoques, permitiendo que cada uno aportara sus ideas. La discusión fue intensa y, aunque hubo desacuerdos, el hecho de que todos tuvieran voz permitió que los soldados comenzaran a entenderse. Al final, lograron un enfoque mixto que incluía rapidez en el avance, pero con pausas estratégicas para evaluar su entorno. Sin embargo, las tensiones culturales no estaban completamente resueltas. Durante la misión, algunos refuerzos mostraron signos de pánico en una escaramuza, llevando a una recuperación desorganizada. Miguel recordó las lecciones de la batalla anterior y tomó la iniciativa. «Mantengan la calma, recuerden la estrategia», gritó, moviéndose entre sus compañeros. Su voz resonaba como un faro en medio de la confusión, recordando a todos la importancia de la colaboración. Con esfuerzo, lograron restablecer el control, y la combinación de sus experiencias previas y la nueva estrategia les permitió superar el desafío. Al final de la misión, algunos soldados se acercaron a Miguel, agradeciendo su enfoque. Sin embargo, él sabía que el camino hacia una cohesión total no sería fácil. Las diferencias seguirían existiendo, pero esa experiencia había sido un paso adelante. Habían aprendido a escuchar y a trabajar juntos, lo que sería clave para enfrentar lo que vendría. La guerra continuaría siendo dura, pero estaban mejor preparados, unidos en su diversidad y fortalecidos por las lecciones aprendidas en el fuego de la batalla.
El sol se alzaba en el horizonte, iluminando las trincheras donde Miguel y sus compañeros habían enfrentado tanto dolor y lucha. A medida que los días pasaban, la experiencia de la batalla y las lecciones aprendidas comenzaban a moldear no solo su forma de combatir, sino también su perspectiva sobre la guerra y la vida. Para Miguel, lo que habían vivido representaba un legado que debían llevar consigo a cada paso. Recorriendo sus recuerdos, recordó su frase: a veces, proteger no significa endurecer, sino aprender a ajustarnos a lo que somos y a lo que enfrentamos. Esta filosofía les dio dirección en medio del caos bélico. Con el tiempo, Miguel y su grupo implementaron un programa en el que cada soldado podía contribuir con ideas para mejorar tácticas en el campo. Las reuniones se volvieron espacios significativos de intercambio, donde las diferencias se transformaban en innovación. Sin embargo, el camino hacia la cohesión no estuvo exento de obstáculos. Las tensiones culturales y viejos rencores a menudo resurgían, poniendo a prueba la unidad. Miguel se convirtió en mediador en debates acalorados, alentando la empatía y el entendimiento. Recordaba que el verdadero desafío no solo era enfrentar al enemigo, sino también forjar un sentido de pertenencia en su equipo. A medida que la guerra avanzaba, la necesidad de adaptarse se volvía más evidente. Miguel observaba a sus compañeros, armados con nuevas estrategias, enfrentar cada desafío con determinación. Las victorias, aunque pequeñas, se celebraban, mientras que las derrotas se analizaban como oportunidades de aprendizaje. Así, la lucha se transformó en una construcción colectiva de identidad. Con el final de la campaña a la vista, el pesar por los caídos comenzó a pesar en sus corazones. Miguel organizó una ceremonia en un claro rodeado de árboles, donde cada soldado compartió recuerdos de aquellos que habían perdido. Las risas se entrelazaron con las lágrimas, y el dolor se convirtió en un homenaje que fortaleció su vínculo. Mientras el crepúsculo caía, Miguel reflexionó sobre su viaje. Habían comenzado como individuos enfrentando la guerra, pero ahora eran una comunidad unida por experiencias compartidas. La guerra les había enseñado lo que significaba ser parte de algo más grande. Mirando hacia el cielo estrellado, sintió gratitud. Había aprendido que, a pesar de las adversidades, la esperanza y la solidaridad podían florecer en los terrenos más áridos. El legado de sus caídos no se perdería. Viviría en cada decisión que tomaran. Preparándose para lo que vendría, Miguel se sintió fortalecido por la certeza de que, unidos en diversidad, podían superar cualquier desafío. La guerra continuaría, pero ellos estaban listos para enfrentarlo con valentía y determinación, llevando consigo las lecciones del pasado. En sus corazones llevaban el eco de una verdad fundamental. La verdadera victoria no se mide en triunfos militares, sino en la capacidad de crecer y aprender juntos.